Bueno, y seguimos con el Living y vamos a hablar de documentales, cine, audiovisual en nuestro país. Y para conversar recibimos a Sofía Betarte. Ella es directora, creadora de Un Sueño Errante, documentalista y bueno, con un largo trayecto. Así que gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablemos de Un Sueño Errante, esta creación que bueno, nos cuenta la vida de esta mujer. Sí. Que recién Suárez. estabas hablando, que además Sí. está contenta con el resultado. Sí, le gustó. ¿Que eso es importante? Sí, ¿Cómo? sí, claro, sí. Sí, el documental es muy íntimo. Yo filmé mucho tiempo, se trata de la vida de una mujer cubana que vive en Uruguay. Está 3 años para traer a su hija, por reunificación familiar se llama el trámite. Y bueno, vive acá y trata de establecerse y de prosperar, pero no Claro. salen las cosas como lo planeado y termina yéndose nuevamente, migrando nuevamente. Una historia que está buenísimo conocerla, ¿no? Así de primera línea, porque por suerte nuestro país es un país cada vez más multicultural, que Sí. ¿no? Se recibe mucha gente de varios países, hoy estamos muy acostumbrados, Sí. pero está bueno conocer, ¿no? Esas experiencias que no siempre son todo color de rosa, más bien muchas Sí. veces no. Sí, la película yo creo que trata de generar una suerte de empatía con esa nueva ola migrante, porque en realidad Uruguay está forjado toda la en gran vida. parte con olas migratorias. Esta es una ola nueva de migrantes, mayormente latinoamericanos. Sí. ¿Cuándo decidiste que esta era la temática que querías documentar, que querías investigar? Ahí va. Bueno, esto viene de bastante tiempo. Yo nací en Suecia, mi madre es colombiana, mi padre es uruguayo, entonces todo el tema de la migración siempre estuvo. Es parte Sí. de tu vida. Y después empezó a ver, bueno, la protagonista es delivery, trabaja como delivery de aplicaciones y me parecía una buena analogía con ese movimiento constante con el tema de la migración, que nunca saber bien cuánto te vas a quedar en un lugar, que depende de qué tan bien te va o no. Está buenísimo. Y entonces me volqué por ahí y de repente en esa búsqueda encontré a Joaris y ahí inmediatamente empezamos a ¿Cuándo filmar. decidiste que era ella la En protagonista? el 2021, ¿no? sí. La conocí, me invitó a un café, toda la hospitalidad cubana, café, comida, y nos pusimos a hablar y empatizamos pila nosotras dos. Y ella me dijo que tenía que hacer un documental con su vida y yo le dije que sí y ahí empezó. Muy Sí. bueno. ¿Y cómo se logra esa cercanía, ¿no? Porque una cosa es charlar con un café de por Sí. medio y otra cosa es cuando ya aparece la cámara, ¿no? Cuando ya Sí. aparecen otras personas a estar dentro de... Quizás es un equipo reducido para cuidar algo de eso, pero digo, más allá hay otros Sí. alrededor. Sí, en general era cuando filmaba en la casa era yo sola, hacía cámara y sonido. Bien. Y yo la ayudé mucho con el tema trámites migratorios, después cuando llegó la hija también. Y entonces nos fuimos haciendo amigas en el Claro, trayecto. vínculo. Y sí, la cámara pasó a ser una suerte de, bueno, estaba ahí, de repente filmábamos, de repente no, de repente yo iba con la cámara y quedaba por ahí a un costado. Claro. Entonces como que se fue integrando ahí. Y a la hija le encantaba. Eso te iba a Después cuando preguntar. llegó la hija era cuando venís a filmar. Claro, las nuevas generaciones las también, nuevas ¿no? Ya generaciones, tienen como un sí. vínculo con las Sí. cámaras mucho más directo. Sí, ¿Cómo tal fue cual. el ingreso de la hija también? Porque la historia en un Sí. momento se suma, digamos. Sí. Si bien está toda la expectativa y la espera. Sí, y bueno, fue un momento re lindo, así, porque yo cuando la conocí a Joari ella estaba muy quebrada, porque hacía 3 años que no veía a la hija. Estaba 3 años, no, ahí hacía 2 años, pero estaba al borde del colapso, estaba la pandemia también mediante, entonces había retrasado más la venida. Todos los trámites, todo. Sí, entonces cuando llegó fue felicidad, ¿viste? Eso fue divino y después a la hija le encantó la idea del documental sobre su vida, así que fue como todo se integró muy bien. Que además hay escenas, bueno, hay una bajo la lluvia que ya la ves en el tráiler, ¿no? Sí, el también trabajo, qué sí. desafío, porque es un trabajo que para filmar no es lo mismo que estar en un escritorio. Hay muchos No. planos en movimiento. Sí. ¿Cómo fue también para vos Sí. documentar eso? Y bueno, en las escenas en calle ya éramos un equipo de 3 o 4. Eso es Sí. buenísimo. Mirá lo Sí, que es esa escena. estas imágenes que estamos viendo ahora son en una camioneta. En una camioneta, sí. Uy, qué riesgo. Íbamos la productora, yo, sonidista y una camarógrafa, Elisa Barbosa Rivas y Karin Porley, Bomberian, estuvieron
en la caja de la camioneta filmando con un trípode. El trípode tenía que ser bien pesado. Claro. Era un trípode para cámaras muchísimas más pesadas para que quedara firme, porque no queríamos usar los estabilizadores electrónicos. Quería que tuviera como una suerte de, como que estuviera un poco viva así la cámara. Claro, algo real. Sí. También hay muchas, obviamente hay ternura, ¿no? Con ese vínculo madre-hija, en ese reencuentro. Sí. ¿Cómo es documentar eso? ¿No? Porque no es ficción, es real. Sí. Pero para vos estar desde afuera también, ¿cómo lo llevas adelante? Y en realidad, confianza con la protagonista y la hija, mucha complicidad también. Y después mostraba, ¿viste? Esta sos vos filmada de cerca, esta sos vos filmada de lejos, entonces había como una suerte me permitía en ellas. Claro, ir chequeando. Sí. Y integrarme a momentos que eran, no sé, un día llegó a la escuela y le habían pegado. Claro. Era la charla de ella con la hija en el cuarto, cómo hacer frente a eso como madre y como hija también, ¿no? Que se estaba adaptando a Uruguay. Sí, totalmente. Y como directora, ¿cómo tomas esa decisión de, bueno, esto lo quiero documentar o hasta acá, o qué dejar afuera también, ¿no? Porque cuando uno documenta es un montón. Sí, en el momento, cuando a veces había algunas situaciones un poco tensas, sobre todo después cuando empiezan a preparar el viaje, pero ahí yo le preguntaba, ¿esto lo podemos filmar? ¿Te parece que sí, que no? Por cuestiones de seguridad también. Claro. Porque el viaje no es legal, el viaje que hicieron, sobre todo en el segundo trayecto de ese viaje no era legal, entonces había como un montón de negociaciones. De cosas que no, claro. Wow, qué fuerte eso también, estar ahí como documentándolo. Sí, y después en el montaje, porque vos en realidad llegás con un montón de horas, con un disco duro, y ahí empezás a ver con el montajista, que es Guillermo Madeiro. Claro. Y medio que ahí se termina de ver qué tanto, cómo se construyen los personajes también a partir del material que vos grabaste, que no había guión de nada. Claro. ¿Qué te iba pasando a vos, ¿no? Personalmente con la historia? Porque digo, imagino que es difícil no comprometerse. Bueno, ya la ayudabas con trámites, con cuestiones. ¿Dónde poner también ese límite? ¿Cómo haces para, bueno, llegar a mi casa y no traerme toda una problemática que es muy válida, pero también a veces no es la tuya, vos tendrás otras cuestiones? Sí, y bueno, no había mucho límite. Claro, no lo hay. Que se rompe todo. Sí. Sí, yo creo que eso también lo muestra la película, porque hay una cercanía que sí. Capaz que se hubiese puesto otro tipo de límites, no hubiese sentido lo mismo, y yo creo que eso se ve también en la película. Claro. ¿Cuándo decidís que querés una historia nueva o querés ir por ahí? Porque bueno, esta ya está cerradita, pero ¿cómo visualizás y cómo vas viendo? Y es como un instinto, sí, como que de repente empezás a ver algo y a pensar en algo, y todo el tiempo te empiezan empezás a tener como ideas recurrentes. Mirá. Sí, y a partir de ahí, por lo menos yo funciono así, ahí empiezo como a escarbar. O sea, ¿te escuchás a vos misma? Me escucho, sí. Trato de escucharme. Sí. ¿Y cuándo decidiste que esto era lo tuyo, lo audiovisual y documentar? Porque tiene algo muy personal también ahí. Sí, y bueno, ahí yo de gurisa siempre iba mucho a talleres de pintura, de plástica, y eso siempre tuve como una beta, y artística. Después sí, pero cuando terminé el liceo, me metí en bioquímica, nada que ver. Claro, nada que ver, otro mundo. Otro mundo. Y después dije, no, esto es lo que yo creo que me hace feliz. Y ahí me volqué por el mundo del cine. Está buenísimo. ¿Qué aprendiste de esta historia, de esta mujer, de su hija, de otra cultura? ¿Qué te queda de aprendizaje? Mucho de trámites migratorios, siempre Bien, digo. perfecto. Yo sé todo. Si alguien quiere hacer trámites migratorios, sabe dónde consultar. No, y después de una forma de encarar la maternidad, así como con mucho optimismo, más allá de que la película muestra como una situación un poco dura, siempre hay como una resiliencia y un optimismo gigante atrás, que dice, no, nosotros nos va a ir bien, tenemos que ir por acá, es difícil, pero nos va a ir bien. Claro. ¿Cómo sigue el recorrido de esta película? ¿Cómo es? De esta película, y bueno, ahora se estrena en Cinemateca el 10 de julio, en Sala B también va a estar acá en Montevideo, y en salas del interior. Y bueno, por ahora es este estreno acá en Uruguay. Después vemos si viaja a algún otro lado o no, todavía no tenemos nada confirmado, pero por ahora está acá, 10 de julio. Está por acá. Y cuando creás, ahí estamos viendo Un sueño errante, cuando creás, vos buscás eso que viaje, es algo que se aspira cuando se hace una peli. Sí, ayuda
en realidad a que sea visibilizada la temática y la película en sí como obra en otros lugares, y como director o directora te ayuda después a producir nuevas realizaciones, eso sí. Está buenísimo. Pero en este caso a mí me interesaba también que tuviera una difusión acá porque es una temática que también toca mucho lo social y cuestiones de actualidad. Es súper importante, creo, lo que contás, porque además también muchas veces se pierde, a veces quienes no conocen las historias, a veces no hay empatía, ¿no? Sí. Y está buenísimo que esto nos muestre una verdad, una realidad, conocerlos de adentro, ese cariño desde lo tierno y los momentos difíciles, ¿no? Sí. ¿Cómo sigue la vida de estas dos mujeres? ¿Seguís en contacto? Seguimos en contacto, sí, hablamos todas las semanas en realidad. Ah, re amigas. Sí. Y están bien, ellas están viviendo en Estados Unidos. Siguen Joari sigue con su pareja, que aparece también en la película, que no es el papá de Johanna, la hija, pero siguen están en Estados Unidos, están bien trabajando, así que por ese lado tuvo un lindo final. Excelente, entonces la invitación quedó más que hecha, Un sueño errante, a disfrutarla en Cinemateca y bueno, y continuar el recorrido. Exacto. Muchísimas gracias. Esperamos en salas. Me encanta. Me encanta. Ahí está, a terminar de ver el ciclo se termina cuando vamos a la sala y disfrutamos de la película. Así que nosotros